Dicen que el mundo no es solo como lo conocemos o lo que vemos. Hay algo más, algo sobrenatural. Acompáñanos a descubrirlo en el programa de fantasmas todos los martes a las 8 de la noche, solo por Sónica TV. Escúchanos si te atreves. Las morgues. ¿Qué tanto será cierto de lo que nos cuentan detrás de estas morgues? Siempre son como el lugar principal para hacer películas o series que tengan que ver con los muertos. ¿Pero qué tan cierto es? Regularmente los fantasmas se quedan donde ocurren los accidentes, donde la persona pierde la vida. Pero, ¿y en la morgue? Ahí ya nada más llega el cuerpo sin vida. ¿Qué será lo que está pasando detrás de las morgues? ¿Por qué se cuenta tanto? Todo eso y mucho más lo veremos hoy en el programa de fantasmas.com.mx. On a summer's evening in 1953, a teenage girl was rushed to hospital. Her body was limp and showed no signs of life. It appeared the paramedics were too late. But although her body seemed lifeless, she was fully conscious and aware of everything. To her horror, she could even hear as they pronounced her dead. You know you're alive, but then people taking you for dead, it's not funny. She finally came out of her paralysis to see dead bodies all around her. June Burchell has been pronounced dead not once, but 3 times. On 2 of those occasions, she woke up in a morgue. I'm not afraid of death, but I'm afraid of being buried alive, that's the point. Hola, buenas noches, bienvenidos a su programa fantasmas.com.mx. Como siempre, un placer estar con ustedes. Ya tenemos tras de cámaras de Cerveceus y aquí al mismísimo Don Calaca acompañado de Turbo. Bienvenidos. Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa de fantasmas.com.mx. Precisamente ahorita estaba viendo algunas cosillas del Facebook de personas que pues ya se están comunicando con nosotros. Pero bueno, antes de comenzar pues hay que darles la bienvenida a los que ya nos están viendo. Ya tenemos por aquí a Exkenny, al mismísimo Motahu, que nos va a oír discretamente porque está en una reunión. Eso es, qué aburrida reunión. Sí, es como Homero Simpson en la iglesia, ¿no? Que está hablando el padre y él está acá escuchando el partido de fútbol. Así va a estar en la reunión, así muy atento a la conversación, pero va a estar acá. ¿Qué dijo de la morgue? Pero ahorita entonces, ya le sacamos una sonrisa, seguro. Seguro. Y por lo pronto, con números tenemos al 5481, 56101, 6879 y 73511. Pues un saludo general. ¿Para qué dices los números? Pues es un saludo ya general. Les digo así, ya me dicen quién son. Ah, ok, no, pues diles a los números. Saludos a todos y váyanos diciendo quiénes son. Recuerden que ahora ya no estamos usando un sistema cerrado en el que les pedimos se registren para poder dar sus comentarios, saludos y sugerencias, sino que ahorita es un sistema abierto y pues si no quieren poner su nombre, si no quieren estar registrados en el sistema, simplemente les pone un número aleatorio y ya pueden platicar. Recuerden que todo nos interesa, todo lo que tengan que decir nos interesa. Sabemos que mucha de la gente que nos ve tiene vasto conocimiento en los temas y tiene muy interesantes opiniones acerca del tema, entonces nos encanta. Si no hubiera esta interacción con ustedes, pues sería un programa de 2 tipos, o bueno, una pareja aquí hablando 1 hora como mero lico, sería muy aburrido. De verdad lo que nos interesa a ustedes es ese compartir los conocimientos. Pero recuerden que nosotros táchenos de mentirosos, no sabemos si los que están aquí están hablando la verdad, si están diciendo cosas con sentido. Es gracias al feedback, ¿cómo se llama? A la retroalimentación. Que pues esto se hace realmente temas interesantes, temas llenos de contenido y, ¿por qué no, temas llenos de aprendizaje para todos? Entonces, por favor, úsenlo. Pues bueno, también... Pues mira, efectivamente, aquí ya tenemos uno de los números, es Daxoban. Bienvenido Daxoban. Y pues por ahí recuerden que directamente en Sónica TV Radio pueden encontrar al usuario Sónica TV Radio en todas las redes sociales.
es precisamente la estación desde la que estamos. Entonces, no hay pretexto si están en el Facebook. Yo también tengo abierto el Facebook de Don Calaca, si no en Sónica TV Radio, si no en cualquiera de las redes sociales. Recuerden, ahí pueden dejar también sus comentarios, sus sugerencias, sus comentarios acerca del programa, si lo quieren mejorar, si quieren participar en algún tema, si quieren cualquier cosa. No hay pretexto para que nos digan, aunque sea un hola. Bueno, antes de comenzar con el tema del día de hoy, muy interesante por cierto, estuvimos hablando con unas personas, precisamente allegados hoy. Regularmente tocamos estos temas, como ustedes saben, muchas veces decimos, ay, es que vimos a tal persona y hablamos del tema. Pues bueno, es algo que sí, pues digo, nos influencia gran parte de la vida que llevamos. Y precisamente estábamos platicando del programa pasado, que fue el Charlie Challenge. Y pues salió precisamente de que nos enteramos de que de primera mano que en Chilapa, un pueblo, pues ya se reportaron 7 casos que llegaron a la iglesia de posibles problemas, vamos a decir no posesiones, posibles problemas provocados a jóvenes que estuvieron jugando el Charlie Challenge. Entonces ahí nos queda la duda. Eso pasó en un solo pueblo, y vamos a decir que en un lugar chiquito, y a la iglesia ya le habían reportado 7 casos, y estaban precisamente pidiendo a la población, exhortando a que no jueguen el Charlie Challenge o el reto de Carlos o Charlie, pues por todo lo que puede provocar. Como ya vieron, no hemos subido la repetición. Digo, no hay que decirle a Cerveceus por ahí que no llegó la repetición. Ya lo subiremos para que lo vean y realmente entiendan lo que hay detrás de Charlie, que ni siquiera es un juego nuevo, es algo de los 80s, pero pues obviamente alguien pone algo en internet. Parece ser que están detectando que todo surgió por una próxima película que está por salir, y pues lo volvieron viral, lo hicieron un reto. Y que muchas de las gentes que vemos ahí son actores, no es real. Sí, igual como mandaron por ejemplo Ice Bucket, pues que fue a hacerlo viral y que todo el mundo le entrara. Bueno, hicieron lo mismo con este juego. Mucha gente lo desconocía. Es obvio que si fue un juego por ahí de los 80s que se llevaba, pues mucha de la gente joven que está ahorita en las escuelas, pues obviamente ni había oído hablar de él. Entonces para ellos es nuevo. Pero pues no es nuevo. Solo que ahora ni siquiera habían nacido. Ni habían nacido. Y ahora pues resulta que es un juego muy peligroso. Y pues no es cierto. Pero bueno, vean el programa y nosotros les decimos, pues no lo jueguen. No se dejen llevar por... Sí, no se sugestionen. No se dejen llevar por las corrientes, por todo lo que está sucediendo allá afuera. Y de verdad, pues lean, estudien, aprendan, investiguen, hagan todo lo necesario. Pues, y hay cosas que definitivamente son fenómenos físicos totalmente explicables y medibles. Sí, por favor vean el programa, ahí yo creo que entenderán mucho de lo que es este juego y de lo que son muchos otros más. Entonces, por eso también no les recomendamos jugar a la Ouija. Muchas veces ya no es porque se comuniquen con un ente, con un demonio, cualquier... Se sugestionan y se desgracian la vida. Provoca demasiadas cosas. Es la típica gente que va a que le lean las cartas, le dicen, ¿te vas a morir? Y si me traes 10,000 pesos yo te hago un conjuro para que no te mueras. Y se la creen. Y si no consiguen los 10,000 pesos se mueren. Sí, no se programan. Se van a morir, se programan solitos. Se programan. Y aquí pues recuerden que la Ouija puede ser una puerta directa al subconsciente, al inconsciente, al más allá, a donde sea. De todos modos no es un buen objeto, porque no importa que les demostremos en vivo, en laboratorio, con experimentación vivencial, que es falsa. Podría realmente arraigar la creencia. Entonces por eso muchas veces ni siquiera tocamos el tema. Ya ven que no hemos hecho especiales, porque es como cuando hablábamos de la brujería. Mucho nos costó hacer ese programa. Decíamos no lo vamos a hacer. Y el día que lo hicimos, la gente se metió en la brujería, igual en la Ouija. Entonces pues parece que uno les dice no lo hagas para que vayan y lo hagan. Entonces mejor no tocamos el tema, y así ya no hay de que o ni lo incentivamos simplemente lo dejamos fuera. Pero bueno, el otro saludo es para Omar y a su familia, que también ya nos están acompañando. Pues mucho gusto, hola y bienvenidos a todos. Pues bueno, el programa del día de hoy bastante interesante, aunque ya habíamos hablado de la gente que trabaja en el embalsamamiento, de todo ese tipo recuerdan que teníamos una serie de programas especiales de trabajos de terror, que si el enterrador, que si el que trabaja en la morgue, que si el que embalsama, que si el que maquilla, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la muerte, aunque no hemos acabado la serie, pues decidimos tratar este tema de las morgues, porque obviamente tiene muchísimo material en todos los sentidos. Podríamos hablar desde lo físico, explicaciones físicas, explicaciones naturales, hasta lo paranormal, y todo esto de la mano de gente que trabaja en las funerarias, que obviamente se dedica de alguna manera a la investigación, a la ciencia, a la medicina, y aún así
pues tienen muchas historias interesantes o muchos hechos casuales que de alguna manera los dejaron pensando si lo que habían vivido era un fenómeno paranormal o algún juego de la mente. Así que viene bastante bueno. Además de eso, pues decir que las morgues tienen gran historia. Y por ejemplo, la palabra morgue viene del francés. Y de ahí viene una gran historia que a mí me parece espectacular, ya que, por ejemplo, en el siglo XIX se contabilizaba las atracciones que llevaban más gente en París. Y 2 de ellas son algo impensable. Una de ellas obviamente era la Torre Eiffel. Y las 2 que le seguían, y no en segundo lugar, sino de las más visitadas, posiblemente en primero, eran uno, la morgue, que aquí podemos ver unos dibujos, y las catacumbas. Increíble que en el siglo XIX las atracciones pues que más gente atraían a la ciudad de París tenían que ver con la muerte. Es impresionante. Decían, bueno, ¿y por qué estos locos se les ocurría pues exhibir cadáver? Bueno, pues no era por gusto, no era por morbo, aunque los visitantes visitaban por morbo. Ellos simplemente hacían una labor social. Lo que hacían era pues recuperar algún cadáver que habían encontrado, y pues para lograr esa identificación era ponerlo al público para ver si algún familiar lo reconocía. Y pues muchas veces tenían que ponerlos pues como Dios los trajo al mundo para que fuera fácil, a un lado o colgando detrás de ellos ponían las ropas por si alguien reconocía la ropa. Y lo pueden ver los cadáveres y arriba se ven colgadas las prendas. Y pues obviamente ustedes saben que en muchos de los casos el cadáver no estaba entero o listo para ser exhibido. Pues tenían que reconstruirlo, armarlo, ponerlo. En algunos casos, cuando había desmembramientos, por ejemplo, pues cubrían todo el cuerpo con una lona, pero pues la cabeza la dejaban afuera, pues precisamente que era lo que tenían que reconocer. Y pues eran a veces espectáculos grotescos, y eso era lo que llamaba a la gente. ¿Tú tienes tus cifras de visitas? ¿No? Porque ahí, por ejemplo, hubo en una de las exhibiciones, por ejemplo, acaban de encontrar un niño, el cuerpo de un niño. Y digo, era una tragedia, obviamente, encontrar el cuerpo de un niño. Y lo exhibieron, lo sentaron en una silla para ver si alguien lo reconocía. Pues tendremos que decir que fue tan exitoso que y no reconocido, que tuvieron que dejar el cuerpo alrededor de 2 meses, probando 1 millón de técnicas para mantenerlo. Pero ellos habían registrado que el primer día habían recibido 15,000 personas. El segundo día habían recibido 25,000. Y estamos hablando de los 1800 en Francia. En Francia, los 1800. Imagínense, y la cantidad fue subiendo hasta que llegaron a una suma total de 650,000. No estamos hablando en un día, obviamente ya fue la suma total de los días, pero fueron aumentando las visitas. Entonces, imagínense, esto corría como el agua, así la espuma. Decían, oye, fíjate que están exhibiendo tal, y era como, es la nueva atracción de la morgue, y eso traía a muchísima gente. Y lo más grave del caso es que era una atracción familiar, llevaban a los niños Llevaban a los niños. Obviamente hubo unas políticas ahí en las que se estaba pensando que se estaba afectando directamente a la población por andar poniendo estos espectáculos. Aunque ellos querían hacer una labor social, se estaba afectando. No recuerdo cómo lo manejaron ellos en la ley. Dijeron, no, quedan prohibidos. Aunque eso ayudó muchísimo al desarrollo de las morgues, porque obviamente el sistema de refrigeración de 1890 y algo se había implementado por primera vez en Francia. Y obviamente muchas de estas adecuaciones para la conservación de cadáveres, que ahí experimentaban de todo, pues sirvió para que posteriormente, en lugares donde se conservaban los cuerpos, que después pues se quedaron con el nombre de morgue, pues tuvieran estos beneficios, adelantos tecnológicos para la conservación. Entonces podemos decir que ahí fue el parteaguas de todo lo que vino después. Y bueno, mientras estamos hablando, les van a estar pasando algunas imágenes de lo que era precisamente pues las autopsias en épocas pasadas, que son bastante interesantes de ver y de entender, porque hay muchos detalles en los que es impresionante ver. Por ejemplo, en la foto anterior, no sé si se dieron cuenta de que algunas de las personalidades, en el caso del doctor principal, pues está fumando. Son cosas que uno va aprendiendo mientras investiga acerca de las morgues. Y yo no sabía, yo dije, pues, ¿qué onda? Pues, ¿a poco podían hacer su trabajo fumando?
Y bueno, nos enteramos de que era simplemente porque era para evitar el aroma de la putrefacción y de los cadáveres en descomposición que estaban por ahí. Entonces mucha de la gente que estaba por ahí tenía que fumar. Si ustedes empiezan a ver fotografías antiguas de morgues o autopsias, se van a dar cuenta que muchas de las personas traen pipa, cigarro, todo. Y no es porque les gustara fumar mientras lo hacían, era simplemente para disimular el aroma. Y digo, si lo hiciera 1, 2, 3, está bien, pero eso ayudaba a que los demás olieran más el humo, el tabaco, que el aroma de la putrefacción. Y era otra de las cosas, yo decía, bueno, antes, ¿por qué los doctores se arreglaban tanto? Es que antes todavía había un respeto mayor hacia los muertos. Había un respeto a la persona que alguna vez vivió. Y como respeto, mantenían el sombrero puesto, se arreglaban con sus mejores ropas y sobre eso iban los mandiles para no ensuciar sus ropas. Sí, por eso en muchas de las fotos los ven con corbata. Y los ven hasta con fotos. Aquí pueden ver a 3 en corbata. Es precisamente como un signo de respeto a la persona que fue. Entonces, en muchas de las pláticas médicas, no sé si ustedes recuerdan en las películas, fotografías o lo que sea, que todos entran en sus mejores galas y todos con su sombrero, sus guantes, dicen, ay, que todos se vestían antes así. No necesariamente. Pero ellos consideraban que era algo solemne, era algo de respeto. Y pues la verdad es que qué padre, ¿no? Tener esa idea de que un cuerpo... Aquí pueden ver esta es la foto original de la morgue de Francia. Digo, de París. Que estaba justo atrás de la Catedral de Notre Dame, o sea, sí, para hacerlo más bonito, ¿no? Sí, todavía para hacerlo más turístico. La gente que llegaba a Notre Dame, pues ahí tenía el paso directo a la morgue. Estaba detrás. Y así era. Por ese pasillo único que pueden ver. No era tan grande. Aunque luego se hicieron adecuaciones. Así era. De puerta a puerta pasaban las personas a ver a los cadáveres. Ahí pueden ver los cadáveres en el fondo, en las camillas, la ropa, varios detalles. Entonces, es la foto original. En muchos de los lugares dicen que es foto difícil de conseguir. No es cierto. Digo, hay muchas de las imágenes que estuvimos viendo en documentales y que decían que de archivo. Pues rascándole un poco, pudimos conseguir unos buenos. Me falta conseguir esta en alta resolución para agregarla a nuestra galería de imágenes espectrales famosas de fantasmas. Pero ya la conseguiré. Ya será mía. Pero es esa, para que se imaginen por esas ventanas cuánta gente no circuló. Más de 500,000 de personas, nada más en el caso de un niño. Y no para identificar a los muertos. Morbo. Puro morbo. Puro morbo. En esa época, morbo, diversión. Y bueno, hay que tener en cuenta que nosotros, los humanos, bueno, ya lo hemos platicado en otros programas, esa afición, esa atracción que tenemos hacia la muerte, somos, pues vamos a decir, finitos. Es algo que algún día nos llegará. Es algo que nos llama la atención. Y pues lo proyectamos en películas, en telenovelas, programas, fotografía, todo lo que tenga que ver con la muerte nos atrae. Y muchos de los que estamos viendo o que están viendo este programa, pues están igual que nosotros, pues simplemente con esa atracción de entender más. Simplemente que hay unas personas que lo ven por un lado, por el otro. Aunque nos atraiga, digo, a nuestro lado, por ejemplo, es más entender qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. No tanto el morbo, no, pues aquí no se le podría llamar morbo, ¿no? No, aquí sí es un entendimiento real, un entendimiento leal, ahora sí. Pues bueno, hablando de las morgues modernas, les habíamos dicho en un principio, pero pues bueno, cuando sucede un accidente, pues lo que nosotros solemos pensar es que donde ocurre el accidente es donde se va a quedar el fantasma, si por alguna razón, vamos a decir, siempre tratamos de decir, algunos creerán, algunos no, algunos dirán no existen los fantasmas. Bueno, si hubiera fantasmas en este caso, yo creo que se quedarían en el lugar. En algunos de los casos se cree que no saben que murieron, si es una muerte trágica rápida. En algunos casos no saben y se van con el cuerpo. Entonces podría suceder, como dice la voz del más allá, que en algún caso se fuera con el cuerpo. O en algún caso raro, o vamos a decir, quizá la salida del cuerpo no es inmediata. Quizá lleva unos minutos. De acuerdo a los budistas se tarda varios días. Imagínense. Entonces, viendo todos esos detalles, dice, pues es posible pensar que las morgues, pues también hay actividad. Además, recuerden que en las morgues donde hay salas de espera, pues están cargadas de pura energía de tragedia, salvo algunos casos excepcionales en los que hay algún gusto porque pronto recibirán una herencia, que es lo menos, pero la gran mayoría, vamos a decir que el 99% de las veces de la gente que está en una sala de espera, en una morgue, es tragedia absoluta. Entonces también vamos a decir que
a diferencia de un hospital en el que hay buenos momentos, alegres, y hay malos también, pues en una morgue nunca hay buenos momentos. Es muy difícil pensar en un grato momento cuando estás en una morgue. Entonces eso la marca también. Entonces, hay muchos de los aspectos que nos marcan los médicos que viven estas historias que son curiosas. Tan solo una de ellas es que, por ejemplo, una de las doctoras que recibía cadáveres le sorprendía que en todo el hospital, porque ellos tenían una parte de morgue, parte de varias oficinas, varios servicios, le sorprendía que el único lugar donde las luces tintileaban o flasheaban era la morgue. Y lo que más le parecía curioso es que, por ejemplo, las luces de fuera de la morgue parpadeaban más cuando llegaban nuevos cuerpos. Solo cuando llegaban nuevos cuerpos era cuando más parpadeaba. Entonces eso le sorprendía. Ella ya no se lo oponía a un detalle físico, a un detalle eléctrico, porque le parecía increíble que en todo el lugar solo fuera en la morgue, sino que le parecía todavía más extraño la coincidencia. Que casualmente, que no es casualmente, causalmente, cada vez que van muertos frescos, se ponían locas las luces. Se ponían locas las luces. Entonces, bueno, algunos pensarán, bueno, es que pues debe ser algún error. Pero una persona que trabaja ahí, que tiene años trabajando y que vive de primera mano estos fenómenos, pues ya no podemos achacárselo a la gente, porque muchos dirán, ay, bueno, es que es la sugestión, la doctora, bla, bla, bla. Yo creo que ella misma lo provocaba. Podría ser. Pero hay muchos de estos lugares donde trabaja mucha gente y está circulando constantemente. No es un médico o alguien que se ocupe 24 horas. No, siempre hay circulación de gente. Y que todos reporten el fenómeno es cuando dice uno, sería interesante tratar de resolverlo. No tratar de entenderlo, siempre es un poco complicado, pero primero tratar de resolverlo. Dice, pues, sí, es un error eléctrico, vamos a quitar el foco. Y ya a partir de ahí decir, no, pues no es el foco. ¿Qué será? Pues yo creo que aquí están súper impresionados con el tema, así como medio mórbido, porque nadie habla, nadie dice, nadie opina, nadie nada. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque traigo muchos videos. A la mitad. Ay, ¿cómo crees que a la mitad? Si traigo un montón de videos. Yo iba a poner uno a los 10 minutos, otro a los 20. Pues velas poniendo, porque si no... Pues bueno, vamos a ver si está Cerveceus por ahí. Y no sé si podrías ponerme uno de los videos. Me dice Cerveceus que no está. Entonces podrías ponerme cualquiera. Igual vamos a ver si nos va dando tiempo y ahorita lo platicamos. So monkey parts and human parts are basically the same. They both have the same vessel supplying the brain. It's going to be different practicing on a dead human though versus a live monkey, but practice is practice. So today I'm going to be practicing isolating the carotid and vertebral arteries on both sides. You need to isolate them, the ones that supply the neck and the face, and sort of like tie them in, both superficial and deep ones, tie them in. Not sure how it's going to work. Could be a little ugly, especially if the skin starts to slough. Oh, Jesus! Where'd it go? Going that way. Son buenísimos esos videos. Y es que lo que más llegamos a encontrar fueron bromas, o en inglés pranks, si lo quieren buscar, acerca de morgues. Y uno diría, pues la gente ha de terminar muy asustada. Lo que más me encantó, porque me piqué viendo videos en internet acerca de bromas en funerales, es la cantidad de reacciones diferentes que tiene la gente. Porque había situaciones que van a ver seguramente, analicen los detalles, en los que pues una persona se puede asustar por un movimiento como un brazo, pero otras personas con movimientos más complejos como que una sentada, una apertura de ojos, no, más bien les causa curiosidad saber, se quedan así como, ¿qué estará pasando? No es hasta que hay otro tipo de reacciones del movimiento que ya se ven coherentes cuando les salta y se asustan. Pero me pareció tan increíble ver las reacciones tan distintas de todos. No hay una general. Y traigo bromas hechas en México, en Brasil y en otros países, Costa Rica me parece, y las reacciones, pues, la verdad es que distan mucho de lo que uno creería. Uno creería que van a salir corriendo y no. Bueno, todo así aquí en el anfiteatro de la Escuela de Medicina, que practican a final de cuentas con cadáveres ya donados o desconocidos, antes se practicaban muchas bromas prácticas. Y no faltaba que le amarraban el muerto y se le iban arrastrando el muerto. Hubo gente que se infartó del susto, Sí, no, es y que lo prohibieron. Uno se imaginaría porque eso. hacían cosas ya tan elaboradas que casi el muerto se paraba, ¿no? No, por eso digo que seguramente
uno pensaría que uno provocaría un susto, pero no, hay mucha gente que parece que más le provoca curiosidad, y seguramente en algunos de los casos cuando una bolsa se está moviendo, yo pensaría que mucha gente diría, oye, está vivo, vamos a ayudarlo. No va a decir, está muerto y se está levantando. No, entonces eso te hay va a decir de un coherencia. caso en un hospital al respecto, pero Hay mira, coherencia. Daxovan nos dice que en el sur de Colombia, en los años 80, tenían la costumbre de poner un disco con el rosario grabado cuando llegaba el cadáver a la morgue. Y cuando no lo ponían, dicen que se escuchaba el llanto del cadáver. Sí, no, y es que hay que decir que muchas de las historias que tenemos aquí tienen que ver precisamente con el respeto hacia el muerto y con darle o buscarle de alguna manera la salida, no La del paz. cuerpo, pero la paz. Y por Entonces, ejemplo, pues Alfonso... sí, así como esto, ¿no? Que nos dice que les ponían el rosario, pues yo creo que funcionaba independientemente de la creencia, era la intención. Sí, no, claro, porque digo, el disco obviamente era, ay, pues es como poner un disco pues que no viene sentimiento. No, la gente que lo pone por una razón, no es simplemente para ponerle fondo a la llegada del cadáver. En el caso de Luis Loya o Alfonso López, que son dos personas que trabajan pues muy de cerca con muertos, en equipo forenses o recogiendo en la calle, llevándolos, pues nos cuentan muchas experiencias, estuvimos viendo sus testimonios muy interesantes acerca de estos temas. Y aquí en México, porque son trabajadores mexicanos, se dice que hay mucho respeto a los muertos. Por ejemplo, Alfonso López estaba platicando que siempre que recoge uno reza por la persona que está ahí. Y tan es así que le han sucedido cosas extraordinarias, paranormales. Por ejemplo, él relataba que alguna vez tuvo que ir a recoger el cuerpo de un niño que se había suicidado a los 9 años. Y pues obviamente tener una escena así es trágica. Y él llegó, pues lo tuvo que descolgar obviamente y le dijo, ay hijo, tú no tenías por qué hacer esto. De verdad demostrando un cariño, un afecto y una escena dramática detrás de un niño. Y pues como siempre rezó y se lo llevó y se fue. Y dice que desde entonces empezó a escuchar cómo cada vez que él iba a trabajar, alguien se adelantaba, corría su camioneta y se subía para ir al trabajo. Después de unos 15 días pues tuvo que ir con una persona para saber qué estaba pasando, una persona que fuera vidente o sensible, y le dijo que estaba cargando a un niño, que llevaba un niño al cual le había agradado. Dice pues que lo estaba haciendo como un agradecimiento como por un haber tenido este sentimiento de amor, de cariño, de pues realmente un respeto. Decirle, ay hijo, no debiste haber hecho eso, o sea, el rezo y el chiquito que lastima, ¿no? Sí, él sí sintió confianza y lo siguió. Compasión. Y a partir de ese momento pues le pidió que le rezara y simplemente dejaron de ocurrir los fenómenos paranormales. Pero habla de ese respeto hacia las personas, ya no nada más decir, ay, pues es un cuerpo, no me importa, sino pues un descanso en paz, unas palabras bonitas, decir pues ya estás con Dios, lo que sea, cualquier cosa, porque en otros países hemos visto como cuando son muchos los cadáveres en tragedias pues los tratan como costales y no hay ningún respeto. Y aquí no, aquí se sigue viendo, no digo aquí en México, digo puede ser Latinoamérica porque tenemos creencias completamente diferentes, un respeto real a lo que fue. Y porque hay muchos lugares donde tratan al muerto hasta como si estuviera vivo, no lo vayamos a lastimar, no lo vayas a maltratar, no lo rasguñes, Y eso ha ayudado a estos. Y él también tuvo otra historia en la que ellos dicen que nunca tienen miedo, que nunca dejan de sorprenderse porque siempre sucede algo diferente, detalles que pues ellos no se explican, pero no con miedo, sino a veces con respeto, con curiosidad de saber por qué. Y él contaba alguna vez en un doble homicidio que pues que él estaba con el muerto y el muerto lo agarró del brazo, lo apretó. Y él no se asustó, empezó a rezar, le dijo bueno, bla bla bla, y que lo soltó. Ahora, no estamos diciendo que el fantasma agarró el cadáver y lo agarró y reza por mí, no, y algo así dramático. No. Pudo haber sido cualquier fenómeno físico del cuerpo. Pudo haber sido. Pero para él fue curioso el hecho de que lo tomara y él, sin miedo ni nada, rezara por el alma de esta persona y lo soltara. Tomemos en cuenta que ya lo habíamos platicado antes, que el rigor mortis no es inmediato. Se puede presentar después de 8 o 12 son horas etapas. Que murió la persona. Y tampoco dura hasta que la muerte los desbarate completamente, sino que pasa un periodo de tiempo y dependiendo del tipo de muerte, están en rigor mortis, pueden estar 4 horas, 7 horas, 10 horas y después vuelven a estar laxos. O sea, ya no están duros. Sí, no, ya no. Y dice ahí Kenny, bueno, pues ahorita nos lo lee la voz del más allá, pero... Creo que es lo ideal.
y que todos queremos que, a pesar de que sabemos que nuestro ser querido ya partió, sus restos sean tratados con el respeto que merecen. Eso hace que uno se sienta bien. Sí, eso, como dices tú, es ya por algo personal. El respeto, obviamente, muchas veces podemos ya no ocuparnos del cuerpo y no por eso lo dejaremos de respetar. Pero depende de cada persona. Hay muchas personas que pues sí tienen el sentimiento de respeto, aunque ya el cuerpo no les importe, porque recordemos que la persona ya no está en el cuerpo. La persona no es el cuerpo. La persona fue. Y estamos hablando de que esa persona pues se vaya a buscar a luz o descanse en paz. Entonces también simplemente se trata de respeto. No importa cómo manipulen al cadáver, no importa lo que pase, solamente respeto. Con eso. Entonces estos trabajadores, la verdad es que cuentan cosas muy curiosas. Sigo, tenemos varios casos. Por ejemplo, aquí tenemos unos casos que nos están hablando de lo que les pasaba en Guayaquil, que si no me equivoco es en Colombia. Y en la morgue de tránsito dicen que les pasan cosas muy curiositas, ¿no? Serafín, de 48 años, no sé, que hay gritos, llantos, golpes en las puertas, sonidos de cadenas que se arrastran, que de repente han visto y observado fantasmas. Y los médicos forenses que hay en el lugar dicen que pues sí, ciertamente ven cosas, ¿no? Sí, no, claro. Por ejemplo, ahí también estaba yo viendo una historia, además de ese, porque obviamente todas nos cuentan que hay algún tipo de sonidos. En algunos de los lugares es como las momias de Guanajuato, que nos contaba el guardia, pues que algunas veces las escuchaba conversar. Y pues mejor se salía del cuarto o se salía de los lugares del museo o de las salas donde estaba, porque mejor las dejaba platicar. Pues muchos también de la gente que trabaja en la morgue, pues escucha que están platicando, escucha voces. A veces escuchan llantos, escuchan niños, escucha de todo. Entonces, pues a veces ya ni hay que ponerles atención. Pero en uno de los casos, por ejemplo, no recuerdo dónde sucedió, acababan de recibir 6 cuerpos, había 2 vigilantes. Llegaron 6 cuerpos a las 3 de la mañana y se los dejaron en el patio principal. El amigo que los metió ahí al patio principal pues se había ido a dormir un rato y él estaba ahí en el patio y empezó a oír que alguien garraspeaba y limpiaba la garganta y se puso un susto de miedo porque dijo, pues aquí no hay nada, ¿no? Y digo, en algunos de los casos podríamos pensar, bueno, una salida de gas del cuerpo, pero no es lo mismo una salida, que se podría confundir con un eructo o una flatulencia con un carraspeo. Porque es otra cosa, muchas de los trabajadores dicen que pueden estar trabajando tranquilamente en la noche, en la quietud y el silencio de la morgue, y siempre es interrumpido el silencio por muchos fenómenos físicos, como son, bueno, de repente un cadáver se echa una flatulencia, o un eructo, de repente eructa, o de repente algún movimiento muscular cuando termina el rigor mortis o algún espasmo hace que el mismo cadáver le pegue a la mesa con la mano. O sea, decimos, pues, le pone un trancazo a la mesa. O una patada. Entonces, pues imagínate que estás trabajando y de repente, órale, te ponen un susto bastante bueno. Pero esas son cosas que se explican físicamente. Y es parte del morirse. Sí, no, y además los gases que se van acumulando dentro del cuerpo por la descomposición tienen que buscar una salida. Imagínense, estamos hablando de que ya no solo se les juntan de que por este lado estoy escuchando las cadenas, por este otro lado el cuerpo está teniendo fenómenos físicos donde me está haciendo escándalo, entre que se echa una flatulencia y me pega a la mesa y de repente las luces me tintilean. Entonces empezamos a juntar todo y obviamente se hace un lugar pues digno de ponerse un susto de miedo, desde lo paranormal, lo físico, todo, hasta el sentimiento de estar ahí. Recuerden que un cuerpo se tiene que conservar en frío. Ahora, si nosotros ponemos a pensar que cuando estamos asustados nuestra temperatura desciende, pues ahora estamos hablando de un lugar que ya es naturalmente frío, porque en algunos lugares estuve viendo que llevaban a los videntes y decían, se está empezando a enfriar el cuarto. Y te quedas así como, sí, es una morgue. Siempre es frío, sonsos. Sí, no, ahí vi unos programas que de verdad, uno de ellos Extra Normal, perdón, tuve que decirlo. De verdad, otra vez ahí su vidente y sus comentarios no venidos al caso. Ay, qué tan Mira, brutos, aquí le damos la bienvenida bueno. a Luis y dice también, depende, en algunas creencias se considera que el alma abandona el cuerpo inmediatamente, como dicen los testimonios de SM, pero en otros casos dice que el alma puede quedarse en el cuerpo hasta el juicio final. Por eso la oración dice a vivos y muertos. Sí, en muchos de los casos hay que tratar de suponer, vamos a suponer, porque todo depende de las creencias, de lo que tengan ustedes como aprendizaje, pues que digamos que saliera. En muchas de las religiones, lo que hacen cuando se rezan, cuando se dan las misas, cuando se prenden las velas, todo, es procurarles el camino más rápido hacia su punto, hacia donde deben llegar. Quizá en muchos de estos ritos no es la salida del cuerpo, más bien es el camino hacia donde tienen que ir, para que no se queden aquí.
transitando. Entonces digo, vamos a ponerlo como general, es que en el momento de la muerte sale, no es como capturado en una cárcel en la que ve todo lo que sucede, y que precisamente todos esos rituales sirven para pasar al siguiente paso. Cuando hablamos de personas pues, que no tienen familiares, que no tienen quien les rece, pues estamos hablando de que estas personas que se dedican a este tipo de trabajos pues ponen lo suyo para poder lograr eso. Sí, bueno, también dice que los movimientos pueden ser debido a la fuerza inercial o a la electricidad que conserva el cuerpo. Sí, no, muchas cosas, muchas razones. Y que por eso hay un doctor que asegura que puede revivir una persona aunque hayan pasado varias horas del deceso. Pero ahí depende de muchas cosas. Sí, el doctor Frankenstein decía eso. Sí, también, ¿no? Y con electricidad, además. Electricidad. No lo tomes a mal, esto no está bromeando. No, sí. Pero tomamos en cuenta una persona que lleva horas muerta, que no ha tenido oxigenación en las células cerebrales, tiene muerte en muchas de las neuronas, de las dendritas, de las conexiones, y quién sabe cómo regrese. Sí, no tiene todo, sí, además no tiene un tiempo estimado y todo va muriendo poco a poco, no es decir, todo se apaga en el switch general y ya. Y se desconectó todo, ¿no? No, muchas veces, por ejemplo, el sistema respiratorio deja de llevar aire a las células. Ahora, hay muchas que ya están oxigenadas y que obviamente con el paso del tiempo y la falta de oxígeno empiezan a degradarse, a decaer y morir. Es decir, no es automático el switch down y ya estuvo. No, poco a poco. Y depende de las condiciones. Si es congelados, a veces se conservan más tiempos intactas funciones y cosas, ¿no? Sí, además las cargas eléctricas que se requieren para movernos no son tan grandes como encender un foco. A veces es mínimo. Entonces una carga eléctrica es factible. Es factible, claro que sí. Es muy factible. Le damos también la bienvenida a Tecnitenebroso, que ya se unió al chat. Ah, pues bienvenido. Y además también hay que decir que todas las personas que trabajan en la morgue reportan movimientos inusuales. Así que es decir, no existe un libro que nos dicte qué movimientos tiene un cuerpo después de morir. No, se encuentran muchas cosas inusuales, muchos movimientos que parecieran innaturales y así lo describen. Además de, muchos milagros médicos del cuerpo. Mucha gente que ha trabajado en morgues decía cosas médicas que decía, pues es que él tenía en la pantorrilla un doble músculo, o es que no tenía el músculo para respirar, no sabemos cómo respiraba. Es decir, es que se sorprendía de decir, nuestro cuerpo es tan maravilloso, tan adaptable, es como si fuera una máquina diferente en cada persona, actúa y reacciona completamente distinto. Entonces, viéndolo desde el lado médico, pues ¿por qué no pensar que cada caso es único? Y que va a tener unas reacciones únicas al ambiente, a la situación, a la morgue. Entonces, pues es bastante interesante. Luis también nos dice, para los judíos pasan 7 días, para los católicos el alma permanece. Por eso los rezos del rosario, para que pueda llegar el alma al cielo y pueda descansar. Lo que les decía, para los budistas también son como 7 o 9 días en los que poco a poco se va yendo. Sí, no, siempre varía. Recuerden que varían las creencias. No podemos decir que hay un manual de cuando te mueras esto va a suceder. Nos encantaría tenerlo. Sería la tranquilidad para muchas personas, pero en el entender de las religiones pues tratan de absorber ese conocimiento como es posible, de masticarlo y de darlo a entender a los demás. Entonces yo me quedaré con la idea de que en cuanto mueres tu alma sale y bueno, a partir de ahí hay un camino, debes de ir a algún lado, simplemente no te puedes quedar aquí. Hay algo hay después. Nos dice que revisemos el efecto Lázaro. Ok, lo checaremos, el efecto Lázaro. Y ay, ¿qué nos escriben ahí? Está diciendo, Somar, tengo un problema y que a ver si ustedes me pueden ayudar. Una tía murió hace 8 años en una casa, pero el problema es que sigue apareciendo normalmente. La gente que va de visita, aunque de visita por la familia, dicen que no hay problema, pero la casa ya se vendió y hay que entregarla. No, bueno, es que también hay muchas razones. Este es Omarcito. Sí, habría que ver, pues hay muchas razones, no te podríamos decir que es ella. ¿Sabes cómo? Ahorita te doy el teléfono y nos echas un gritito al rato ya que se acabe el programa. Sí, te voy a poner en el chat. Sí, entonces no sabemos, tendríamos que investigar porque no sabemos si es ella. Podría ser una imagen, podría ser la misma familia que sigue proyectando el fenómeno. Podría ser una grabación, como los fenómenos en piedra, de alguna situación, porque no sabemos en qué circunstancias. Podrían ser muchas cosas, entonces, bueno, vamos a procurar que nos detalles un poquito más lo que sucede. Y pues sí se puede, claro que se puede ayudar. Pues bueno, vamos a ver si, no sé qué hora es, a ver si podemos poner otro videín. ¿Qué otros tienes? A ver, pon ese, a ver, ese estuvo entretenido, el de Facundo, ese es de aquí de México, a ver qué tal. Hola, yo soy Facundo, pero en esta ocasión voy a ser ¡el muerto! Yo soy Ileana y voy a ser la doctora Granados. Vamos a traer gente que anda buscando chamba en un hospital y se va a dar cuenta que va a tener que convivir con los muertos vivientes.
Para eso tenemos a nuestro actor invitado, Julio Bracho. ¡De la muerte! ¿Me dice su nombre, por favor? Ahorita lo voy a llevar con la doctora, le va a hacer unas pruebitas ahí, a ver. Doctora, sí, dígame, que viene otra persona para el empleo. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Le digo que pasan cosas aquí tan normales. No se vaya a asustar. ¿Le dan miedo a los cadáveres? No, pues ahorita no. Hay que llevar el control de todo, que no falte nada. Que me cuentes todo lo que es los dedos de los pies izquierdos, los dedos de los pies derechos, los de las manitas y todo, ¿sí? ¿Me esperas tantito? Ahorita regreso, no me tardo. Ay, y si le contara tantas cosas que pasan. Es que, como estos cadáveres nos los traen recién traídos de allá de arriba, de repente acumulan gases, de repente empiezan a tener reacciones, pero es normal. ¿No le dio el olorcito? Sí, bastante, ¿verdad? ¿Se movió qué? Ay, no, le digo que es normal. Viene gente y se asusta por nada. Mire, ¿sabe qué? Ya más o menos le entendió. ¿Me puede ayudar a contarle las manitas a los cuerpos y los piecitos? Y ahorita vengo, no me tardo, voy por un formato. Para allá. Si quieres tú de allá y yo de acá, por favor. De allá de los pies. 1, 2, 3. Muy bien. Véngase para acá. ¡No estoy muerto! ¡No estoy muerto! ¡No estoy muerto! ¿Qué pasó, carnal? Es una broma. Uno se esperaría reacciones más dramáticas, ¿sí, no? No, como que está bien. Pero bueno, digo, obviamente es la idiosincrasia de aquí. Digo, me imagino que en Latinoamérica todo es muy parecido. Y me encontré en muchos países en los que era muy, muy, muy parecido. En Estados Unidos no, era muy diferente. Ahí sí reaccionaban mucho peor. Tegui nos pregunta, si se regenera todo el año físicamente, si se pudiera, ¿cómo sería la persona si el alma ya se fue? No lo sabemos. Ahí entraríamos a un tema en el que diríamos y realmente estaríamos conscientes de declarar al alma como un algo que se desprende. Ya sabes que entraríamos en discusión con muchos escépticos en los que ya no, eso no existe. Digo, obviamente nosotros diríamos... yo te diría así, tenemos el caso claro de tu mamá, por ejemplo, que año y medio después de haber fallecido fue de visita. Estamos hablando de no una visita física exactamente, y se veía hermosa y radiante y joven. Sí, no, y además estamos hablando de que en muchas películas, en muchos el cuando conocimiento murió, es de... pues muy delicada y malita. El mucho conocimiento de que sucede un accidente y un año después, siempre pasa en todas las películas, es en una carretera, bla, 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 un hecho trágico, y siempre es un año después. Parece como si hubiera realmente como si no pasara, se fueran al limbo durante un año, mientras no, como en otros casos que sale luego, y regresaran como si no supieran qué sucedió. En el caso de cuando no se enteran. Porque hoy estábamos viendo un programa cómico en el que parecía que la persona pues se levantaba y decía, oye, pues dejen de burlarse de mí. De repente uno lo atraviesa y dice, es cuando se da cuenta de que está muerto. Pero no, son situaciones más cómicas que todo. Entonces por eso no sé, es como si pasara así, un año después. Y acá también está diciendo Luis que la información la tomó de un foro, ¿quiénes somos? Cómo sugerir un artículo donde el doctor afirma que es capaz de resucitar a los muertos. Nos está dando el dato exactamente sí, del creo artículo. que sé quién es, pero sí, de una vez, sí, para verlo bien. Dice, la ciencia ha sido en busca de posibilidades de acceder a los planos más ocultos de las personas. Y aunque el término en sí mismo se considera imposible, ahora el doctor Sam Parnia, responsable de cuidados, y ya nos viene lo demás,
es capaz de levantar muertos. O sea, hay que ver la criogenización. Eso definitivamente es una razón donde se le targan todas las funciones del cuerpo. No te vayas. Sí, no, y además yo también voy a hablar de, por ejemplo, como siempre, algunas veces hacía muchas referencias al programa de Los Simpson. No sé si recuerdan, en la casita del horror, cuando Bart Simpson le regala su alma a Milhouse, y estamos hablando de una persona que sigue viva, que es una persona normal, pero que pierde ciertas cualidades a la hora de haber perdido el alma, a la hora de haber perdido la esencia. Se pierde mucho de lo que es. Entonces digo, bueno, podría ser que esta persona trae a los muertos de regreso, pero ya no son los que eran, porque falta esa pequeña chispa que te hace ser quien eres, y que ahorita nosotros le podemos llamar alma. Entonces más bien habría que definir. Les digo que es un tema porque primero habría que definir lo que es el alma, y ya por ahí hemos hecho un programa acerca del alma. Podrían echarle un ojo porque fueron datos interesantes acerca de lo que sabemos o lo que creemos acerca de eso. Sí, bueno, Luis dice que la información toma del mundo esotérico y paranormal, aunque ya lo había visto en History y en Discovery. Sí, cuando sale algún tema ya saben que todo el mundo lo trata, muchos de manera profunda y profesional, y de otros pues de la manera más escueta y a veces hasta mediocre. Entonces pues a veces es desinformación completamente. Nos quedan como 10 minutos y no sé si quieran ver más videos, porque traje más, pero pues no sé si quieran ver uno más o nos seguimos platicando. ¿Qué opinan por ahí en cabina? ¿Les gustaría ver uno más? ¿Sí? Ah, bueno, pues pon ahí el primero que te encuentras, no sé cuál sea, a ver qué tal. Y no le tenía miedo a los muertos, ¿escucharon? Entonces, bueno, parece que al final sí. Bueno, yo creo que se nos fue Daxo Band. De cualquier forma ya nos habíamos despedido de él. No, y seguramente hay mucha gente que no está en el chat, pero que sí nos sigue viendo, entonces a lo mejor. Tecnitabros dice que es correcto decir alma o conciencia. Eso es lo que hay que discutir. Que es algo pues muy relativo, depende de cada quien, ¿no? Para no entrar en conflictos. Sí, es un tema, por eso les digo, es un tema un poco amplio, entonces habría que verlo. Luis nos dice, pues el enfoque religioso para los científicos solo es demostrarle la conciencia, o sea, es muy relativo. Habría que analizarlo. Y Luis nos está pidiendo Morgues parte 2. O sea, como pueden ver, se presta mucho a bromitas. Sí. A malas bromitas, ¿no? Por un lado. Por el otro, pues sí hay historias. Sí. Historias de cosas que son físicas y creíbles, que ahorita dicen, pues sonrió. Pues sí, puede ser un espasmo físico causado por cargas eléctricas residuales o porque sencillamente se acabó el rigor mortis o empezó el rigor mortis. Ahí estábamos viendo que en muchos de los casos pues él abría los ojos y los miraba o le sonreía o algo. Y como que ni cuenta. No lo pelaban, entonces seguramente en algunos casos pues creen que es algún fenómeno natural. No es hasta que tiene ese movimiento que se asustan, que los agarra, que tiene algo más coherente, algo más agresivo, algo más pues que sí les fuera a hacer daño. Entonces, pero fuera de eso parecía que las personas sabían a lo que iban y esperaban algún tipo de situación extraña. Entonces, bueno. ¿Se acuerdan de la película de Línea Mortal? Muy definitivamente buena. Muy buena, y dejaban pasar cierto tiempo con condiciones controladas, emitiendo químicos al cuerpo. Y que iban obviamente creciendo el tiempo a ver hasta cuándo podían realmente regresar. Y cómo los estaban persiguiendo sus pesadillas. O sea, no sabemos qué hay del otro lado exactamente, si vas y vienes. Si en algún momento pensamos en Morgues 2, pues sería bueno hablar de la película y del tema que tratan y cómo lo tratan, porque hay muchos detalles muy interesantes en esa película para discutir. Pero bueno, como ya saben que siempre se nos va así el tema. Sí, aquí, o sea, y retomando lo que dice Luis de Zamparnia, ¿no? Y la resurrección de los muertos y el efecto Lázaro. Habría que verlo. Aunque habría que ver también qué tan descompuesto, ¿no? Sí, pues digo, hay partes que quedan completamente inservibles, aunque intentaras reanimarlas ya necrosadas por por muchas razones. Sí, ¿qué se espera? Depende del tipo de muerte. Pues si está mucho tiempo sumergido, la pérdida de proteínas. Muchas situaciones en las que tendríamos que ver bajo qué circunstancias murió, ¿no? Si es algo muy natural, o sea, pues es porque el cuerpo ya no estaba funcionando naturalmente. Es también otro tema, decir, pues si yo tuviera que revivir a un muerto, ¿qué tipo de cadáver tendría yo que escoger? ¿Bajo qué circunstancias de la muerte? Para ver si lo puedo revivir. Entonces está muy complicado. Muy, muy complicado. Quizá un envenenamiento. Algo así raro. Pero bueno, ya, ¿para qué estamos platicando? Ya parece que estamos elucubrando el despertar de un muerto y no es la idea, entonces... Pero bueno, ¿cuánto tiempo nos queda por ahí? 2 minutos. 1 minuto según, pues ya.
no nos queda mucho. Como siempre, los temas se nos van como agua entre los dedos. Entonces, bueno, ahí sí que... ¿Algo más que quieras decir, voz del más allá? No, solamente como siempre darles las gracias por estar con nosotros, por participar, por la información. Y Luis, definitivamente vamos a considerar estos temas para poder seguir el punto en cuestión. Sí, no, y recuerden que todavía tenemos nuestra serie de programas de trabajos de terror. No hemos hablado de todos, pero no hemos encontrado una buena investigación. En este caso, tuvimos que hacerlo porque nos pareció muy interesante el tema. Porque estábamos precisamente hoy investigando sobre morgues en la antigüedad y se dio el tema, decimos, bueno, cómo han evolucionado tal. Pero decimos, bueno, eso no tiene nada que ver con fantasmas, aunque era muy interesante el tema, decir, pues no, a ver, ¿qué sucede en las morgues? Porque hablamos de una morgue y pensamos de lo peor. Luego decimos, pues en las morgues no debería pasar nada. Pero luego nos pusimos a investigar pues fenómenos físicos del cuerpo, fenómenos sobrenaturales, testimonios de gente que trabaja ahí. Y nos pareció súper nutrido, súper interesante. Una sola persona que trabaje en un lugar así durante 10, 15 años tendría un sinnúmero de historias que contarnos seguramente. Pero bueno, eso es de ellos y muchas veces no lo cuentan. Precisamente para que no los tachen de locos, de sugestión, de pues cansados a la hora de trabajar. Muchas razones posibles. Entonces bueno, no lo cuentan y hay muchas historias interesantes. Pues bueno, ya nada, vos. Nada, darles las gracias. También nos preguntó Luis de la película El cielo, si existe, sí también. Entonces ya veremos si se retoma para la próxima semana. Por lo pronto, excelente fin de semana. Ya termínenla bien y nos vemos el miércoles que entra. Un beso a todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta ahorita dejamos el tema de la próxima semana como un tema sorpresa, pero bueno, no importa, siempre será algo que nos entretenga a todos. Y yo me despido no sin antes decirles que es muy aburrido vivir en el conocimiento. Es mucho más entretenido vivir en lo desconocido. Con eso los dejamos y hasta la próxima.